Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a contar la historia de la antigua Grecia. El mundo actual debe gran parte de su progreso a los antiguos griegos. De ellos viene mucha de nuestra cultura. Nos legaron múltiples ideas sobre arte, ciencia y filosofía, y también los principios de la democracia. Hace unos 3800 años que un pueblo se internó en la península montañosa de Grecia, la costa occidental de Asia Menor y los cientos de islas del mar Egeo. Se estableció en pequeños valles separados por colinas o grandes montañas. Cada comunidad tenía una fortaleza construida sobre un cerro y al pie una ciudad, formada por casas de ladrillo. En pequeñas fincas que rodeaban la ciudad, los agricultores cultivaban la avena y el trigo, huertos de olivos y viñedos. Pastoreaban sus rebaños en las llanuras. Estas colonias llegaron a unirse en pequeños reinos que subsistieron hasta el año 1100 a.C. Los poemas épicos de Homero relatan la guerra de Troya y otros acontecimientos importantes que tuvieron lugar en esta época de los reinos griegos. Luego vino un tiempo conocido como la época oscura de Grecia, que terminó al iniciarse la era clásica. A partir sobre todo del siglo VIII a.C., el mundo griego adquirió gran vitalidad y las ciudades-estado griegas se lanzaron a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor, Sicilia, sur de Italia y hacia el año 600 a.C. en las costas del sur de Francia y el litoral ibérico mediterráneo. Las nuevas fundaciones constituyeron otras polis independientes de la metrópoli, a la que se unían por lazos religiosos y culturales. A comienzos de la era clásica, cada ciudad, con sus terrenos de cultivo, formaba un estado aparte. Hubo muchas ciudades-estado importantes, pero las principales fueron Atenas, Esparta, Corintio y Tebas. El pueblo rico y vigoroso de Atenas exigió a los nobles que lo gobernaban que compartieran el mando con todos los ciudadanos. Así tuvieron un gobierno democrático en el año 500 a.C. Todo hombre libre podía formar parte de la asamblea, organismo que dictaba las leyes. Las personas que la formaban tomaban asiento sobre la hierba en un lugar al aire libre, y la votación se hacía mediante el sistema de levantar la mano en señal de aprobación. Solo Esparta conservó la monarquía. La mayor parte de las tiranías habían desaparecido, para dar paso a regímenes oligárquicos en unos casos y democráticos en otros. La flota de Darío, rey de los persas, se hizo a la mar, imaginando que la conquista de Grecia sería fácil y provechosa, pero no consiguió vencer a un pueblo que con inteligencia defendía su libertad contra el despotismo y la fuerza bruta. Milcíades, estratega ateniense, desbarató el desembarco persa en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C. 9 años más tarde, Jerjes, hijo del rey Darío, invadió de nuevo a la antigua Grecia. Con 100.000 hombres cruzó el estrecho de los Dardanelos, arrojándose sobre Tracia y Tesalia, al norte de Grecia. En el desfiladero de las Termópilas, 300 espartanos, al mando de Leónidas, esperaron para cerrarle el camino. Leónidas y los suyos, cumpliendo la ley de Esparta, lucharon hasta morir. El ejército persa inundó Grecia, entró en Atenas y la convirtió en un montón de ruinas.
A pesar de todo, los griegos no se consideraron vencidos. Temístocles, jefe de los atenienses, enfrentó a la flota de Jerjes, frente a la isla de Salamina. Después de una dura lucha, la aniquiló. Aprovechando la situación, el general espartano Pausanias venció a los persas en la llanura de Platea en el año 439 a.C. El imperio persa abandonó Grecia derrotado. Después de esta guerra comenzó para Atenas la Edad de Oro. Sus habitantes reconstruyeron la ciudad arrasada por los persas. En Atenas, bajo el gobierno de Pericles, en la cima de una colina llamada Acrópolis, los atenienses construyeron un majestuoso templo de mármol, el Partenón. Servía para honrar a Atenea, la diosa protectora de Atenas. Fidias, el escultor más famoso de aquellos tiempos, realizó sus maravillosos frisos y estatuas. Muchos hombres ilustres florecieron en la Edad de Oro. Sófocles, Eurípides escribieron muchas obras teatrales para las representaciones que se realizaban en la Acrópolis. Los grandes maestros Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaron filosofía. El físico Hipócrates dio nacimiento a la medicina moderna. El famoso juramento de Hipócrates es aún en nuestros días un resumen ejemplar de la moral médica. Pero como todo también, la Edad de Oro terminó. La rivalidad entre los diferentes estados produjo numerosas guerras. En el año 431 a.C., tras medio siglo de tensión, estalló entre Atenas y Esparta la desastrosa guerra del Peloponeso, que en sus 27 años de duración reportaría a Grecia ingentes pérdidas de hombres y de riquezas, y la hundiría irremediablemente. La victoria de Esparta, obtenida mediante el apoyo persa, disgregó el imperio ateniense y señaló el ocaso de la supremacía de Atenas en Grecia. Pocos años después se encendió otra vez la guerra, que terminó con la paz de Antlácidas en el año 386 a.C., prácticamente impuesta por el rey de los persas, quien, al garantizar la autonomía de las ciudades de Grecia, retenía en su poder las ciudades helénicas de Asia Menor. Era el comienzo de la inevitable decadencia de los griegos, que en menos de medio siglo perdían incluso su independencia. En el año 356 a.C., otra guerra llamada Tercera Guerra Sagrada implicó de nuevo a la mayor parte de los estados griegos, quemando las pocas energías que quedaban. El rey Felipo II de Macedonia aprovechó la situación y preparó la conquista de Grecia. En el año 343 al año 340 a.C., Felipo invadió Querensenso y asedió Bizancio, provocando la guerra abierta con Atenas, que fue gravemente derrotada en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Se puede decir que en este momento terminó la independencia de Grecia. La muerte de Felipo en el año 336 a.C. hizo concebir esperanzas de independencia, pero su sucesor Alejandro Magno no tardó en frustrar estas ilusiones. No obstante, Alejandro reanudó la tradicional política griega contra los persas y en una serie de victoriosas campañas destruyó el imperio persa e intentó helenizarlo. Con ello empieza la época llamada helenística, en la que nuevos reinos se incorporan a la cultura helénica, pero el centro de la política internacional se desplaza hacia Asia. En el año 215 a.C. comenzó la llamada Guerra Macedónica,
entre Roma y Filipo V de Macedonia, quien, derrotado en la batalla de Cinocéfalos en el año 197 a.C., tuvo que aceptar duras condiciones de paz. Al año siguiente, los Juegos Ístmicos, el cónsul victorioso Tito Quincio proclamó la libertad de todos los estados griegos, pero en realidad pasaron de la hegemonía macedónica a la romana. Las circunstancias del momento empujaron a Roma a convertir esta hegemonía en dominio territorial, y en el año 146 a.C., excepto Atenas, Esparta y Tesalia, nominalmente libres, pasó Grecia a la directa dependencia de Roma y fue anexionada a la provincia de Macedonia. Roma conquistó a Grecia militarmente, pero la cultura griega conquistó a los romanos. Aquí finaliza este vídeo, gracias por verlo y nos vemos en mi próximo vídeo.